La Gioconda, también conocida como Mona Lisa, es una de las obras de arte más famosas y enigmáticas del mundo. Pintada por Leonardo da Vinci entre 1503 y 1506, la pintura es un retrato de una mujer con una expresión misteriosa que ha capturado la imaginación de generaciones de espectadores y críticos de arte. Pasamos al contexto histórico y artístico. Movimiento artístico, Renacimiento. La Gioconda es una obra maestra del Renacimiento italiano, un periodo que abarca desde los siglos XIV al XVI y se caracteriza por un renacimiento de la cultura clásica, un enfoque en el humanismo y avances significativos en arte, ciencia y pensamiento. Leonardo da Vinci es una de las figuras más prominentes de este movimiento, conocido por su investigación en múltiples disciplinas y su talento excepcional en el arte. Contexto de creación. Leonardo comenzó a trabajar la Gioconda en el año 1503 en Florencia, durante un periodo de estabilidad política y cultural que fomentó el florecimiento del arte y la ciencia. La identidad de la modelo ha sido objeto de debate, pero la teoría más aceptada es que se trata de Lisa Gherardini, una mujer florentina, esposa del comerciante Francesco de Giocondo. Análisis de la obra. Técnica y materiales. La técnica utilizada es el óleo sobre tabla de álamo. Dimensiones: 77 centímetros por 53 centímetros. Uso del esfumato. Leonardo utiliza la técnica del esfumato, un método que consiste en difuminar los contornos y colores para crear transiciones suaves y eliminar los bordes duros. Esto da como resultado un efecto más realista y tridimensional. Composición y elementos visuales. Composición y gesto. La Gioconda está sentada en una posición relajada con las manos cruzadas en el regazo. Su postura refleja la tranquilidad y la estabilidad. Mirada y sonrisa. La mirada directa y la enigmática sonrisa de la Gioconda son dos de sus características más destacadas. La expresión parece cambiar dependiendo del ángulo desde el cual se observa, lo que contribuye a su misterio. Fondo. El paisaje en el fondo es difuso y aparentemente irreal, con montañas, ríos y caminos serpenteantes. Este contraste entre la figura detallada y el fondo etéreo realza la figura central. Luz y sombra. Leonardo emplea un uso magistral de la luz y la sombra para modelar el rostro y las manos de la Gioconda. La iluminación es suave y difusa, eliminando las sombras duras y creando sensación de volumen y profundidad. Pasamos a hablar sobre algunas curiosidades y datos interesantes sobre la Gioconda. Por ejemplo, robo y recuperación. En el año 1911, la Gioconda fue robada del Museo del Louvre por un empleado llamado Vincenzo Peruggia, quien la escondió durante 2 años antes de ser capturado. El robo aumentó enormemente la fama de la pintura. Parodias y referencias culturales. La Gioconda ha sido objeto de innumerables parodias y homenajes en la cultura popular, desde la reproducción en postales hasta reinterpretaciones por artistas modernos como, por ejemplo, Marcel Duchamp, quien añadió un bigote y una barba a una reproducción en su obra LHOOQ. Estado de conservación. La pintura ha sido sometida a varias restauraciones a lo largo de los siglos para preservar su estado. Sin embargo, su estado de conservación es notablemente bueno gracias a los materiales de alta calidad utilizados por Leonardo. Teorías sobre la identidad. Aunque Lisa Gherardini es la candidata más aceptada, se han propuesto otras teorías sobre la identidad de la modelo, incluyendo la posibilidad de que sea un autorretrato
de Leonardo o una amalgama de varias mujeres. Exposición permanente. La Gioconda ha sido exhibida en el Museo del Louvre en París desde la Revolución Francesa. Es una de las atracciones más visitadas del museo, atrayendo a millones de espectadores cada año. La Gioconda ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo de los siglos. Algunos críticos ven en su expresión una reflexión de la complejidad emocional humana, mientras que otros destacan la obra como un ejemplo perfecto del ideal de belleza renacentista. La ambigüedad de su expresión ha llevado a teorías psicológicas y filosóficas sobre la naturaleza de la identidad y la percepción. Como conclusión podría decir que la Gioconda es mucho más que una pintura. Se trata de un icono cultural y un testimonio del genio de Leonardo da Vinci. Su técnica innovadora, su composición equilibrada y su expresión enigmática continúan fascinando y desconcertando a espectadores y estudiosos. A través de los siglos ha mantenido su estatus como una de las obras de arte más importantes y veneradas del mundo. Y es que la Gioconda o Mona Lisa de Leonardo da Vinci es reconocida no solo por su enigmática sonrisa y realismo, sino también por su composición magistral. Una de las características más destacadas de esta composición es el uso del esquema triangular, que contribuye a la estabilidad y armonía de la obra. Descripción de la composición triangular. La composición triangular es una técnica comúnmente utilizada durante el Renacimiento para crear equilibrio y armonía en las obras de arte. En la Gioconda, Leonardo utiliza esta técnica para estructurar la figura de la modelo y su entorno de manera equilibrada y estéticamente agradable. Elementos claves de la composición triangular. Punto focal. La cabeza de la Gioconda forma el vértice superior del triángulo. Este punto focal guía la mirada del espectador directamente hacia su rostro, donde la enigmática expresión y la mirada directa capturan la atención. Base del triángulo. Los extremos de la base del triángulo se encuentran en sus codos y manos cruzadas. La postura de las manos añade un punto de interés adicional y refuerza la estabilidad de la figura. Líneas diagonales. Las líneas imaginarias que conectan sus hombros con sus manos forman los lados del triángulo. Estas líneas diagonales llevan la mirada hacia abajo, creando una conexión visual entre la cabeza y las manos. Efecto visual de la composición triangular. Estabilidad y equilibrio. El triángulo es una de las formas más estables en la composición artística. Proporciona una base sólida que ancla la figura en el espacio, evitando que la composición parezca desequilibrada o inestable. Unidad y armonía. La repetición de líneas y formas triangulares crea una sensación de cohesión y armonía. El ojo del espectador se mueve naturalmente a lo largo de estas líneas, apreciando la totalidad de la imagen como una unidad completa. Dirección de la mirada. La estructura triangular guía la mirada del espectador a través de la pintura. Desde el rostro de la Gioconda, la mirada se desplaza hacia sus manos y luego regresa al punto focal, asegurando que todos los elementos importantes sean observados. Profundidad y perspectiva. Aunque la figura de la Gioconda es el principal elemento de la figura, la composición triangular también se complementa con el fondo paisajístico. Las diagonales y el paisaje en el fondo añaden una profundidad adicional, haciendo que la figura parezca aún más tridimensional. Análisis detallado. Rostro y expresión. El vértice superior del triángulo se centra en el rostro de la Gioconda, especialmente en sus ojos y en su sonrisa. Este enfoque en el rostro es una técnica deliberada de Leonardo para atraer y mantener la atención del espectador en la expresión enigmática de la modelo. Manos y postura. Las manos de la Gioconda están colocadas suavemente
una sobre la otra en el regazo, formando los puntos inferiores del triángulo. La composición de las manos añade un sentido de calma y serenidad a la figura, reforzando la sensación de estabilidad creada por la estructura triangular. Vestimenta y detalles. La vestimenta de la Gioconda sigue las líneas del triángulo con las mangas y el escote del vestido complementando la composición. Los detalles del vestido y el velo añaden texturas y patrones que enriquecen visualmente la pintura sin distraer el rostro y las manos. Fondo paisajístico. El paisaje en el fondo de la Gioconda, con sus montañas y caminos serpenteantes, también sigue un cierto orden triangular, aunque es más difuso que la figura principal. Complementa la estructura triangular y añade profundidad a la composición en general. Y es que la Mona Lisa es uno de los símbolos más importantes de la cultura occidental. También conocida como la Gioconda, es una obra del Renacimiento pintada, como hemos dicho antes, por Leonardo da Vinci. El cuadro fue realizado entre los años 1503 y 1506 y se encuentra actualmente, como hemos comentado también anteriormente, en el Museo del Louvre, en París, Francia. La Mona Lisa es un retrato de medio cuerpo. Este género fue impulsado durante el Renacimiento y puede considerarse una verdadera revolución, pues expresa abiertamente el interés antropocéntrico de este periodo. Una de las cosas que más atraen de este cuadro es la serenidad que transmite la figura. De igual manera, la mirada de soslayo, pero directa hacia el espectador, muestra el dominio de los sentimientos, cosa que normalmente no se atribuía a una mujer en aquel entonces. Como hemos señalado anteriormente, la postura de la mujer deriva de la pirámide, entre comillas, usada para representar a las Madonas sentadas. Es decir, se trata de una geometrización triangular. Así, sus manos cruzadas forman la base de la estructura piramidal y la composición de sus brazos transmite distancia entre ella y el espectador. Por otro lado, la cabeza está cubierta por un velo que simboliza la castidad, frecuente en los retratos de esposa. También se atribuye el uso de este tipo de velo a las mujeres embarazadas o en periodo de posparto. Además, no presenta joyas ni signos particulares de ostentación económica o de poder. El paisaje en segundo plano está pintado con una perspectiva aérea. El azul humoso y la perspectiva poco clara y también difusa da a la composición una mayor profundidad. Pasamos a la técnica. El cuadro está realizado en pintura al óleo sobre madera. Leonardo da Vinci aplicó en él la técnica del esfumato, como hemos dicho anteriormente. Esta consiste en superponer varias capas de pintura delicadas para así suavizar o diluir los contornos de la figura. Con ello se logra la sensación de naturalidad y volumen, lo que permite percibir que las figuras se integran al resto de la composición. Gracias al esfumato, el artista consiguió perfeccionar la percepción de tridimensionalidad. Además, la explicación sobre el misterio de la sonrisa y la mirada de la Mona Lisa deriva precisamente en esta técnica y a la naturaleza de la visión humana. En efecto, la visión directa del ser humano se enfoca en los detalles, pero no en las sombras. En cambio, la visión periférica distingue más las sombras que los detalles. Al mirar a la Mona Lisa desde diferentes perspectivas, las capas finas y difuminadas de la técnica del esfumato hacen que de frente se vea una sonrisa casi inadvertida, en comparación con la misteriosa sonrisa que aparece cuando se la ve de lado. Esto sucede porque de lado se proyecta más volumen a causa de las sombras creadas por las capas. La identidad de la modelo. La expresión de la Mona Lisa significa señora Lisa. Mona es un diminutivo del italiano Madonna y Lisa sería el nombre de la modelo identificada por Giorgio Vasari. Este pintor, arquitecto y escritor del Renacimiento publicó el libro
vida de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos, donde dio testimonio del cuadro. Existen varias discusiones sobre la identidad de la modelo y la teoría más aceptada es la del historiador Vasari, quien dice que la mujer representada es Lisa Gherardini. Esta mujer era la esposa de un mercader de sendas llamado Francesco de Giocondo. De hecho, el nombre alternativo, la Gioconda, significa alegre en español. Hace referencia a su famosa sonrisa y al nombre de su esposo. Otra tesis plantea que la retratada sería una cierta dama florentina, según palabras de Leonardo, y que la pieza habría sido encargada por Giuliano de Médicis. En este caso podría tratarse de una dama de renombre social. La cosa se complica si se toma en cuenta que los documentos contemporáneos que describen el cuadro pudieron referirse a versiones diferentes de la Gioconda. Es justamente la existencia de tales versiones uno de los factores que confiere a la pieza un contexto misterioso. Damos paso a las diferentes versiones de la Gioconda. De la época de Leonardo existen dos versiones más del cuadro, llamadas Mona Lisa, de Isleworth y Mona Lisa del Museo del Prado. De esta última se sabe que es una copia elaborada en el taller de Da Vinci por uno de sus discípulos, probablemente Andrea Salai. Fue elaborada entre el año 1503 y 1519, aplicando la misma técnica y condiciones materiales. Así, se utilizó óleo sobre tabla de madera de nogal con unas medidas de 76,3 por 57 centímetros. Son visibles algunas diferencias de calidad, como por ejemplo la dificultad del esfumato. En cuanto a la Mona Lisa de Isleworth, por mucho tiempo se creyó que se trataba de una falsificación, entre otras cosas porque está hecha sobre lienzo, a diferencia de la del Louvre y la del Prado. Sin embargo, estudios científicos recientes revelan que los pigmentos y materiales son de la misma época. Las diferencias más evidentes con la clásica Gioconda son tres. Primera, la mujer cuyo rostro tiene cejas más definidas, luce más joven. Segundo, se encuentra claramente enmarcada entre dos columnas. Tercera, el paisaje de fondo está inconcluso. En caso de que haya sido hecha por Leonardo, podría tener sentido que fuera una primera versión, si consideramos la juventud de la modelo en comparación con la Gioconda del Louvre y en relación a los años que le tomó a Leonardo desarrollar el cuadro. La modelo parece ser la misma. Pasamos a la historia del cuadro. La Gioconda fue elaborado por Leonardo entre el año 1503 y 1519, como hemos dicho varias veces anteriormente. La tesis más aceptada sugiere que se trata de un encargo del mercader de telas Francesco del Giocondo. Como era común en Da Vinci, nunca dio por concluido el cuadro. De esta manera se negó a entregarlo y estuvo en su posesión hasta el final de sus días. Solo después de su muerte, o quizá poco antes de morir, el cuadro fue adquirido por el rey Francisco I de Francia en pleno siglo XVI, quien llegó a pagar 12.000 francos por ella. Tras la muerte de Francisco I, la obra fue destinada a Fontainebleau, luego a París y por último a Versalles. Después de la Revolución Francesa, al considerarla parte del tesoro del Estado francés, fue entregada a la custodia del Museo del Louvre en 1797. Y ha permanecido en el Museo del Louvre hasta hoy, excepto por 3 interrupciones. La primera, cuando Napoleón la llevó a su alcoba desde el año 1800 a 1804, la segunda, cuando fue robada del museo por Vincenzo Peruggia desde 1911 hasta su devolución en 1914, y la tercera cuando se puso a resguardo en el castillo de Amboise durante la Segunda Guerra Mundial y luego en la abadía
de Loc-Dieu. Importancia de la Gioconda y su influencia en el arte. El género de retrato pictórico de personalidades tuvo lugar en el temprano Renacimiento, hacia el siglo XIV. Esto quiere decir que para el momento en que Leonardo pintó la Gioconda ya existía una tradición retratista más o menos consolidada y adecuada a unas ciertas convenciones. El modelo más común antes de la Mona Lisa centraba su atención en la representación del personaje hasta la mitad del torso. De este modo, el rostro, la cabeza y los hombros abarcaban toda la composición. Aunque la Mona Lisa pertenece al género de retrato renacentista, la forma en que Leonardo da Vinci lo pintó difiere de la manera en que eran confeccionados los retratos de mujeres de aquella época. En primera instancia, la mujer mira directamente al espectador y le sonríe con seguridad, dos actitudes atribuidas a los hombres aristocráticos. Además, no solo se muestra la cara, la cabeza y los hombros, sino también el torso hasta debajo de la cintura, lo que deja al descubierto brazos y manos. Con ello se generan mayores posibilidades expresivas y se revela mucho del personaje, cosa que no se hubiera logrado de seguir el modelo anterior. Sin embargo, este no fue el único retrato elaborado por Da Vinci. Además, es importante tomar en cuenta que lo conservó hasta el final de sus días, por lo que su influencia en aquellos días estuvo limitada al pequeño círculo de personas que lograron verlo. De cualquier modo, no se puede negar el impacto de ese círculo, al punto de que dejaron testimonio escrito. De hecho, el pintor Rafael la estudió y tomó como referencia para elaborar el retrato de Maddalena Doni.